Buenos días. Nuestro saludo desde República Dominicana. Bienvenidos. A la continuación, hoy sábado 11 de julio, al Congreso Internacional Virtual de Medicina y Ciencias del Deporte. Iniciamos, ahí está el programa del día de hoy. 6 conferencias con especialistas, cada uno en sus áreas. Ayer fue una noche de estrellas, hoy es un día de expertos. Expertos profesionales con gran calidad en cada una de las presentaciones. Y para iniciar, les vamos a presentar al doctor Emilio Villanueva, de Cuba. El doctor Emilio Villanueva es un médico especialista en medicina del deporte, con posgrado en control médico del entrenamiento deportivo y experto en sonografía musculoesquelética. Y nos presentará la conferencia Dolor musculoesquelético en el deporte. Adelante, doctor Emilio Villanueva. Bienvenido y gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle a la Federación Dominicana de Medicina del Deporte la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes este tema. Yo hablé con la doctora recién, con la doctora Anabel, para el tema de la presentación, porque supuestamente yo debía... Ya está disponible, Emilio, para que puedas realizar la compartición de la pantalla. Bueno, a manera de introducción, el título queríamos aclarar el título de la charla, las particularidades del dolor musculoesquelético en el deporte, hacer énfasis en que no se trata del dolor que puede tener asiento en el músculo esquelético, sino que estamos hablando del dolor que puede estar originado por cualquier situación, cualquier estrés de cualquiera de las estructuras que forman parte del sistema osteomiarticular. A eso nos referimos con el dolor musculoesquelético. En el deporte, porque tiene ciertas particularidades que son las que vamos a compartir con ustedes, porque puede entenderse fácilmente por el título de la conferencia, que esta es un tema muy extenso, muy complejo, y entonces nos dedicaremos no a profundizar en cuestiones anatómicas ni fisiopatológicas, sino como un enfoque preventivo, clínico, práctico, compartir con usted algunas de nuestras experiencias enfocados no solo en el deporte de alta calificación o el deporte de alto rendimiento, como también es la alta competencia, sino también en la actividad física en general, o sea, en todas las esferas, el dolor que pudiera presentarse a practicantes de actividad física en cualquiera de las esferas de la cultura física en general, ya sea en el deporte recreativo, en el deporte con fines de mejorar la salud, también en cualquiera de las etapas de crecimiento y desarrollo de un individuo hasta llegar a ser atleta en la cúspide de su carrera. Como dato curioso, queríamos comentarles que la Organización Mundial de la Salud, a principios de este siglo, conmemoró situó el 17 de octubre como el Día Mundial contra el Dolor, para tratar de resaltar la necesidad de buscar mecanismos en toda la comunidad científica para apoyar a las personas que somos prácticamente toda la humanidad, que en algún momento de su vida padecemos de este síntoma. Permiso, Emilio, para sí, que ponga la diapositiva en grande, que solamente podemos verla en pequeño. Exacto, gracias. No, usted, gracias. Decía que, bueno, entre octubre del 2009 y del 2010 se conmemoró entonces el año contra el dolor musculoesquelético, teniendo en cuenta que este síntoma, a partir de
el dolor puede ser la causa de muchas afecciones, de muchos problemas de salud. Pero en el caso del sistema osteoarticular es uno de los fenómenos que más se presentan en el ser humano desde la historia de la humanidad. Y precisamente para señalar el dolor en este aparato, en este sistema, se hizo esta diferenciación de conmemorar entre el 2009 y el 2010 el año internacional contra el dolor musculoesquelético. Bueno, ya entrando en materia, sabemos que el dolor de este sistema forma parte de la vida prácticamente de los atletas. O sea, es imposible pensar que un deportista va a pasar su carrera deportiva sin que en algún momento en alguna etapa de su vida deportiva presente este síntoma. ¿Qué sucede? Que el dolor adquiere una connotación en el deporte diferente. ¿Por qué? Porque ya no solo por el sufrimiento físico de esa persona como ser humano, sino que también el dolor va a llevar a que el atleta tenga que interrumpir su preparación. Muchas veces se presenta en momentos cercanos a una competencia importante, cuando el atleta ha aumentado su carga, cuando aumenta tanto en volumen como intensidad la carga física, y esto obliga a que el atleta tenga que abandonar temporalmente o definitivamente la preparación y provoca en el deportista sentimientos de frustración y un sufrimiento doble, ya no solo por el sufrimiento físico de la propia condición, sino que también haber afectado su compromiso y sus proyectos de vida personal y sus compromisos incluso con la familia, con la patria, con sus entrenadores. Y de ahí también, por eso tenemos que prestar atención, mucha atención, a tratar de mitigar en lo posible este fenómeno, que es, ya le digo, casi que acompaña al atleta, si no durante toda su vida deportiva, pero sí en una gran parte de su vida deportiva, en la medida también que el deporte contemporáneo se ha hecho más exigente y cada vez la competitividad y el éxito del ser humano se relaciona en este campo del deporte con el triunfo y por lo tanto nos parece que este tema no es ocioso tocarlo y revisarlo y profundizar en él para tratar de llegar a mejores conclusiones. Bueno, decíamos en esta diapositiva que vamos a poner algunos ejemplos como en las diferentes esferas de actuación de la cultura física, tratar de poner algunos ejemplos más representativos de causas de dolor que pueden prevenirse tomando medidas sencillas. Y lo mismo haremos con el atleta cuando está en etapa de crecimiento y desarrollo y cuando ya llega a la etapa de maestría deportiva. Lo cierto es que el dolor musculoesquelético tiene su causa o su origen en cuestiones que tienen que ver o fenómenos que tienen que ver con la traumatología deportiva. Y dentro de la traumatología deportiva, bueno, están los accidentes deportivos que no se diferencian mucho de lo que pudiera suceder a una persona fuera del ámbito deportivo. O sea, ahí tenemos la fractura, los esguinces, las luxaciones, las contusiones, y tienen el mismo mecanismo de producción que como le sucede a una persona que no practica actividad física. Lo único que tiene connotación en el deporte, por lo que decíamos, ¿no? Con un accidente deportivo, en un atleta retrasa su preparación, más allá también de todo lo que puede, todo el sufrimiento y el dolor físico que pudiera tener, el impacto que tiene en el atleta sufrir un accidente en cualquier etapa de la preparación. Por eso tiene una connotación, diríamos, diferente. Las lesiones de sobreuso entran también dentro de la traumatología deportiva. Son aquellas que sí son más previsibles porque se conocen. Hay estudios de toda la vida, textos
muy bien fundamentado, como prácticamente ninguna modalidad deportiva escapa de la posibilidad de una lesión por sobreuso. Y nos referimos, sabemos que en el auditorio hay muchos profesionales que saben a lo que nos estamos refiriendo, pero como es tan heterogéneo también los compañeros que nos que están ahora mismo en sintonía, queríamos recordar que la lesión por sobreuso es aquella que se presenta por la repetición del gesto motor. O sea, para poner algunos ejemplos, en el caso de todos los atletas que involucran saltos en su ejecución, en su modalidad deportiva, tienen la tendencia a padecer de lo que se llama la rodilla del saltador, que no es más que una tendinitis de una inflamación del tendón rotuliano. En el mejor de los casos, esas tendinitis a veces se complican con otros problemas, pero bueno, clásicamente se trata de eso. Y así sucede con el hombro del lanzador o el codo del lanzador, el pie del corredor. O sea, la lesión de sobreuso prácticamente están todas descritas, todas las que existen están descritas, y por lo tanto uno puede anticiparse y tomando medidas, que ya le digo, a veces son medidas sencillas, se puede evitar que el atleta tenga que interrumpir la actividad porque se establezca la lesión de sobreuso en toda su plenitud. Y dentro de la traumatología deportiva también encontramos la lesión del esfuerzo excesivo. Esa es la que se combinan un poco los factores anteriores. O sea, por lo general se trata de una lesión que aparentemente, desde el punto de vista clínico, de pronto parece que es un accidente, pero de fondo había una lesión de sobreuso contenida y por un tema de dosificación de carga, a veces, o sea, que en este caso excede las posibilidades de adaptación del atleta, sufre la lesión. O sea, se combinan varios eventos que tienen que ver con lesiones previas y con la carga física que en este caso el entrenador le aplica y se da la lesión por esfuerzo excesivo. Que puede ser, ya le digo, una ruptura tendinosa, una ruptura de un ligamento, una ruptura muscular. En fin, estas son las lesiones que con más frecuencia se presentan en el deporte y que provocan dolor. Están también el otro grupo, el dolor inducido por el ejercicio. En este caso, no hay lesión de base. O sea, tenemos que dejar claro que el dolor es un síntoma, no se trata de ninguna enfermedad, ya sabemos que es un síntoma, no es sinónimo de lesión. O sea, el dolor puede ser un aviso de un estrés físico, pero sin que se haya producido ninguna lesión macroscópica, anatómica, ¿verdad? Y esto sucede cuando hay dolor asociado con el ejercicio físico. Hay tres variantes bien conocidas que vamos a explicar un poquito más adelante, pero que bueno, para enunciarlas desde ahora podemos decir que este es el dolor muscular agudo de aparición súbita, el de aparición progresiva y el dolor muscular de aparición tardía. O sea, son tres variantes clínicas bien reconocidas por la literatura deportiva, médica deportiva, que se presentan con relativa frecuencia en el deporte y que también pueden prevenirse o por lo menos pueden mitigarse y evitarse las desventajas que pudiera traer que este dolor se presente en un atleta en medio de una competencia o después de terminar la competencia. Y la otra causa de dolor que queríamos traerle también por la presencia que ha tenido en los últimos tiempos y las posibilidades que tenemos las personas que trabajamos en esta área de la salud deportiva, de trabajar para evitar que este dolor obstaculice en la preparación física, es el dolor de origen osteopático. O sea, es un dolor que no tiene que ver ya con una lesión orgánica propiamente dicha, sino son más bien dolores que se presentan por trastornos funcionales, trastornos de la función biomecánica de determinados segmentos
del sistema locomotor y que pueden reflejarse a otro nivel a partir de desequilibrios corporales, de desbalance en los segmentos corporales. Yo le traje también algunos ejemplos aquí que quería mostrarles de los más, de los que se ven con más frecuencia. Pero bueno, tenerlo en cuenta a la hora de organizarnos las ideas. Estas son los tres grandes grupos que a veces incluso se combinan, porque una lesión de sobreuso, por ejemplo, esta misma que hablamos de la rodilla del saltador, o un dolor en la rodilla molesto, crónico, o sea, se hace crónico porque se hace con el tiempo, tiene recurrencia, se agudiza, vuelve de nuevo, tiene periodos de calma. Entonces, cuando están en periodos de agudos, en periodos dolorosos agudos, pueden provocar dolores osteopáticos a distancia. O sea, un dolor o una deformidad en el apoyo del pie puede provocar dolores por toda la cadena cinemática a distancia. Puede llegar a provocar dolores a nivel de la espalda por rotaciones, vamos a decir, de segmentos de la columna vertebral. En fin, como les decía, esto es un tema amplio. Cada grupo de estos tiene capítulos extensos dentro de la medicina deportiva, pero proponerlo como un enfoque, tener esa imagen para saber clasificar el origen desde el punto de vista clínico del dolor, en qué grupo pudiera estar, o si está combinado, se trata de alguna combinación de estos eventos. Tener claras estas ideas, que no siempre dolor significa que hay una lesión, y ni que significa siempre que hay que tomar medicamentos. A veces, con determinadas conductas, como se trata en el caso del dolor osteopático, determinadas conductas quiroprácticas, maniobras osteopáticas, que cada vez se ponen en el deporte más de moda, entre comillas, porque no es que de moda, es que son muy útiles, porque tenemos que tener en cuenta también que los atletas tienen mucha limitación a la hora de consumir medicamentos analgésicos potentes que están dentro de la lista de sustancias prohibidas. Nos referimos, por ejemplo, a los corticoides, a los medicamentos antiinflamatorios estos esteroideos, o a los analgésicos narcóticos, los mismos estimulantes que a veces se utilizan en cuadros de depresión que acompañan a los cuadros dolorosos. Los atletas tienen mucha limitación para consumir medicamentos. Y por otra parte, en la medida que usted puede incorporar al atleta lo más rápido posible, quitar la limitación, ese dolor que le impide mantenerse entrenando, mientras más rápido usted lo logre, va a evitar que el atleta se desentrene y por lo tanto va a contribuir a que se mantengan los objetivos de la preparación. Existen factores internos que son dependientes del atleta que siempre tenemos que conocer. Yo hice una lista de los más frecuentes, diríamos, de los que le veo mayor importancia. Están los que, o sea, son factores predisponentes, se le llaman también factores de riesgo. Están los que dependen del atleta, que a veces son más difíciles de modificar. Porque, por ejemplo, la edad del atleta usted no puede modificarla, ni la edad de maduración del atleta, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de la edad biológica. Tener presente siempre eso, que hay diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Un atleta que compite en una categoría de 13 y 14 años puede tener una edad biológica por debajo de su edad. Y si está compitiendo en el mismo grupo con atletas de mayor edad biológica, o sea que tienen mayor maduración, mayor nivel de maduración, es muy probable que este atleta pueda lesionarse. Me refiero al que tiene menos desarrollo biológico. Estos son elementos que el médico puede intervenir muy poco, porque usted no puede acelerar la maduración de un individuo de manera fisiológica. Entonces, por lo tanto, hay factores de eso que uno tiene que conocerlo, pero que puede actuar, está muy limitado a la hora de poder actuar de manera positiva para evitar que se produzca una lesión. Pero sí tenerlo en cuenta que eso puede suceder. Lo mismo pasa con la experiencia deportiva, eso se adquiere con los años. Y también con determinadas condiciones, y me estoy refiriendo en este momento a los factores intrínsecos, a los que dependen del atleta. Determinadas condiciones anatómicas, condiciones que nacen con el atleta, como son deformidades angulares, por ejemplo, de rodillas, que son relativamente frecuentes en el deporte, o mal alineamiento del mecanismo extensor de la rodilla, lateralización de la rótula. Todas estas son, vamos a decir, condiciones
personales, individuales, que pueden predisponer a que una estructura anatómica, en este caso la rodilla, se lesione, tenga más predisposición a lesionarse que otra persona que practique el mismo deporte y no tenga esta condición. A eso nos referimos cuando hablamos de factores intrínsecos. Conocerlos, saber que existen, profundizar en ese tema es tarea de todos los que trabajamos en este campo. Puse también como ejemplo los tipos de acromion, porque siendo el hombro la segunda región anatómica quizás más referida o más requerida por la atención de los atletas en el campo este de la traumatología deportiva, después de la rodilla es la zona, la región anatómica que más se afecta, que generalmente más vemos en consulta con el tema el dolor de articular. El hombro es la segunda en frecuencia. Y ahí, por ejemplo, los tipos de acromion, que tenemos un ejemplo gráfico, porque como se dice, con mucha razón, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos unas imágenes para demostrar esto que estamos diciendo, como haber nacido con determinado tipo de acromion, con determinadas características, puede hacer que el dolor en el hombro aparezca con más facilidad que en otras personas que no tienen esas características. Así sucede también en el esqueleto axial, en este caso en la columna, con la ligera escoliosis idiopática. O sea, son factores que son inherentes al atleta y que pueden generar dolor en determinados momentos de su carrera deportiva con mayor facilidad. Y están los otros que son los extrínsecos, que son los que sí nosotros podemos accionar y ejercer determinados procederes que permitan evitar que se presenten las lesiones o los dolores sin lesiones. En este caso estamos hablando, ya sabemos que la tendencia del deporte contemporáneo es al campeonismo, ¿verdad? Pero a veces estamos desvirtuando los objetivos y atletas muy jóvenes, que el objetivo sería, por ejemplo, ganar en el perfeccionamiento técnico o en su preparación física. Estamos tratando de acelerar la carrera deportiva de ese joven o ese niño a veces incluso. Y entonces estamos provocando lesiones. O sea, tenemos que saber que es verdad, la tendencia del deporte contemporáneo está accionando sobre los atletas y provocando lesiones y dolores de sistemas osteomiarticulares que interrumpen su propia preparación. Pero tenemos que ser los entrenadores los que nos dedicamos las personas, los especialistas que se dedican a entrenar a los atletas, tener en cuenta que no podemos llevarnos solo por ese apasionamiento, ¿no? Y no, ser apasionados, pero con cordura, podríamos decir. Y ese equilibrio, ¿verdad? Que en ocasiones es difícil tenerlo, pero siempre que sea es un objetivo. El otro son los errores de entrenamiento. Siempre se habla del aumento de la carga de entrenamiento. A veces no es que el entrenador haya planificado mal, sino que es que el atleta está sometido a cargas externas también y unida a las cargas que el entrenador le impone, predispone a que aparezcan lesiones. Lo mismo sucede cuando las cargas son insuficientes. No solo cuando la carga es por encima de sus posibilidades, sino cuando está por debajo de sus posibilidades y hay una competencia muy exigente, también eso es una causa que predispone a las lesiones y a que aparezcan dolores en el aparato locomotor. Dentro de los errores de entrenamiento también está el que es muy frecuente, el obviar la fase esta de calentamiento. Como mismo a veces sucede que no se le presta atención a la parte final de la clase, al estiramiento y al ajuste, al autoajuste. O sea, ya sea el ajuste individual del atleta o el ajuste asistido por personal capacitado, para evitar que se produzcan esos desajustes en la biomecánica, en los segmentos corporales que hablamos, que después pueden provocar dolores osteopáticos. Pocas veces se le presta atención a esos eventos y son causas frecuentes de dolores sin lesiones, pero de dolores que limitan mucho la preparación del deportista. Bueno, el otro es la calidad del contrario. Está claro que cuando usted tiene que medirse con fuerzas que están muy por encima, sobre todo en deporte de combate, puede ser causa también de dolor. Ya le digo, hay muchas, la tecnopatía, que es un término que se le está dando a cuando hay dolores sin que haya una lesión manifiesta, pero que se producen por aberraciones de la técnica. O sea, en este caso no se trata de un error de entrenamiento, sino es un error de la técnica
del atleta. Podemos poner como ejemplo en lanzadores que utilizan determinados lanzamientos en edades no óptimas para realizarlo y pueden aparecer dolores sin que se produzca todavía una lesión. Ya sabemos también los terrenos inadecuados, bueno, los implementos deportivos inadecuados, cuando no se usan los elementos de protección, las condiciones ambientales, sobre todo en estos climas muy agresivos, por el calor en etapas de verano, se produce mucha deshidratación, es frecuente la deshidratación y la pérdida de sustrato energético y electrolitos, y eso es causa de dolor inducido por el ejercicio. Tener en cuenta las condiciones ambientales en que se trabaja para evitar que se presenten las manifestaciones clínicas. La nutrición y la ausencia del programa profiláctico, es lo que decíamos, cuando no tenemos trazadas pautas que puedan prevenir la aparición de dolor, que limiten la preparación, entonces el dolor nos sorprende y la lesión nos sorprende. Y esto que sirva solo como una introducción para estimular la profundización del tema. Y cuanto más conocimiento tengamos en este tema, podemos tributar en nuestros atletas en su beneficio. Estos eran algunos gráficos que me refería, cómo estas deformidades pueden provocar daño, o sea, dolores, no solo en la etapa activa del atleta, sino que después se aceleran cuando el atleta pasa a su vida social normal, como producen muchos problemas degenerativos en las rodillas, estas deformidades angulares, los trastornos en el apoyo o las diferentes modalidades de apoyo, cuando no es con el apoyo fisiológico, que es el que tenemos en el centro, ¿verdad? Cuando no se produce un apoyo fisiológico adecuado y se producen deformidades podálicas, como se le llama, eso trae lo que le decía, desequilibrio o pérdida de la armonía en otras zonas de los segmentos corporales, porque eso se transmite a través de toda la cadena cinemática. Y ustedes pueden ver cómo determinadas caídas en el apoyo plantar, en este caso estamos poniendo el ejemplo a la derecha, vemos una persona que tiene una caída del arco plantar, un pie pronado, como se llama también, o un pie en valgo, y eso provoca alteraciones funcionales. En este caso son alteraciones funcionales, no hay un daño orgánico, son alteraciones funcionales en toda la cadena cinemática, desequilibrio, y puede entonces aparecer dolores a distancia donde está el problema. El atleta viene, se queja de que tiene dolores en la cadera, que no lo deje entrenar, dolores en la espalda o dolores en la rodilla, y la causa es un problema en el apoyo. Esto cae en el campo de la osteopatía. Aquí no hay ningún accidente, no hay ninguna lesión de sobreuso, no se trata de un dolor inducido por el ejercicio, se trata de un tema del apoyo que está influyendo en todos los segmentos corporales y que causa dolor y mucha limitación. Y al final, corrigiendo esto, cuando uno conoce que estas cosas suceden con relativa frecuencia, haciendo las correcciones de la causa y a través de maniobras osteopáticas, tratando de recuperar el equilibrio, la armonía de estas estructuras, como se puede visualizar en la imagen que está a la izquierda en su pantalla, el atleta desaparece en todos los dolores y el atleta puede entrenar perfectamente. Sin embargo, a veces nos vamos por el camino de los medicamentos, de investigaciones costosas que demoran el proceso de preparación y caemos en gastos innecesarios, pudiendo resolver el problema por esta vía. Esta es la imagen de la modalidad de acromio que les comentaba. Esto uno nace con esta modalidad de acromio. El acromio es un segmento óseo de la escápula, o sea, del omóplato. Es una porción del omóplato que le sirve, por decir de alguna manera, de techo a la estructura del manguito rotador. Y ese acromio, cuando tiene determinadas características morfológicas, como en este caso el tipo 3, que es el que se le llama acromio engancho, es bastante estresante del tendón supraespinoso, o sea, provoca inflamaciones, dolores, por esa razón. Y en lanzadores o en todos los atletas que tienen que utilizar el cinturón escapular, o sea, en este caso el hombro,
en su gesto motor y lo hace de manera repetitiva, es una de las causas muy frecuentes de lesiones de sobreuso en el hombro. Decimos, a manera de dato estadístico, el tipo 1, el acromion plano, es el que prácticamente no provoca ningún problema, no provoca ningún atrapamiento, que es como se le llama a ese fenómeno, atrapamiento subacromial o síndrome de impeachment, que es muy frecuente, uno de los fenómenos biomecánicos más frecuentes provocadores de dolores y de lesiones, o dolores sin lesiones en el hombro, cualquiera de las dos variantes de dolores podemos encontrar a partir de esta modalidad de acromio. El tipo 1 plano es el que estadísticamente menos encontramos en la población, es el más infrecuente. Y ese puede ser el caso del lanzador que nunca no hace ejercicio para mejorar su biomecánica y nunca presenta dolores en el hombro, porque fue bendecido por este tipo de modalidad. Sin embargo, el curvo, que es el tipo 2, es el que más frecuente encontramos en la población general. No es el que más problema crea, no crea tanto problema como el ganchoso, pero es el curvo también crea dificultades en el tema este y crea signos de atrapamiento subacromial. Esto es el caso del hombro, trae ejemplos, por lo tanto, de rodilla, de hombro y de dolores de causa osteopática para tener una idea. Podríamos decir que pueden haber más de 300 causas de dolores que se producen por mecanismos similares. Quizás estos sean uno de los más frecuentes, pero existen muchísimos. Por eso decíamos que esto que sirva para estimular la profundización del tema. En el caso de los atletas en crecimiento y desarrollo, llamar la atención, que decíamos que sucede con mucha frecuencia que los entrenadores y a veces la misma necesidad económica o, por donde, o como está el deporte contemporáneo y la sociedad en general, cómo se trata de acelerar la vida deportiva de niños y jóvenes, y entonces sobrevienen las llamadas osteocondritis, que pueden, en este caso yo puse en imagen la más frecuente, la que se presenta en la tuberosidad anterior de la tibia. Esa es la conocida enfermedad de Hoover-Latter. Puede suceder en cualquiera de las estructuras del organismo, o sea, tanto cualquier articulación donde quiera que esté insertado un tendón que provoca tracción en una estructura que todavía no se ha osificado, que está todavía cartilaginosa, ese mecanismo de tracción puede provocar una osteocondritis. Todas tienen un nombre diferente, pero están en prácticamente todas las articulaciones. Esta es la más frecuente. Se produce cuando, por ejemplo, se abusa de los ejercicios pliométricos del miembro inferior en adolescentes. Empieza con un dolor, el aviso, el primer signo que aparece es el dolor en la cara anterior de la rótula, de la rodilla, ahí a nivel de la tibia, perdón, del extremo proximal de la tibia. Y si no se toman medidas, si no se baja la intensidad, si no se utiliza la crioterapia como método para atenuar el dolor, los síntomas, y el atleta continúa su práctica deportiva, esto empeora y es el momento en que puede provocar algunas complicaciones más serias. El otro tema que quería muy rapidito, sé que tengo poco tiempo y trataré de acelerarme un poco porque ya le digo, esto es un tema que es el tema del umbral del dolor. Este es un tema que a veces llama a ciertas contradicciones entre lo que se plantea en la literatura y lo que plantean algunos especialistas. Pero lo que casi todo el mundo está de acuerdo es que el atleta, cuando está bien entrenado, o sea, la actividad física, no solo el deportista de alto rendimiento, sino la actividad física en general, genera una química interna que favorece, que disminuye el umbral de dolor. O sea, se sabe que las mismas endorfinas que están presentes en una persona entrenada son bloqueadores de los receptores nociceptivos, que son los receptores que se encargan de transmitir, o sea, de recibir y transmitir el daño tisular y son los responsables de recepcionar la agresión, ¿verdad? Y de dar la señal de dolor. Lo mismo sucede con otras hormonas que están en sangre, que están en bajo nivel, por ejemplo, el cortisol, cuando el entrenamiento está por la vía correcta, cuando se habla de un estrés sin distrés, está disminuido el cortisol, que es una hormona catabólica. Sin embargo, cuando hay un signo de sobreentrenamiento, el cuadro químico sanguíneo cambia. Hay una disminución de endorfina y aumento del cortisol, y eso provoca que disminuya el umbral de dolor. O sea, podemos encontrar un atleta que esté muy sensible, que tenga una alta sensibilidad al dolor,
porque entre otras causas pudiera ser que es un atleta que está sobreentrenado o que tiene signos de sobreentrenamiento o de sobrecarga general. Pero cuando el deportista o cualquier persona que se dedica a practicar actividad física va por un camino correcto, por lo general el umbral de dolor aumenta y el atleta puede resistir grandes lesiones sin que prácticamente se queje ni sienta dolor. Esto es una característica típica del deporte que se diferencia de una persona que no practica actividad física. De las modalidades, les decía muy rápido para comentarle que estaban estas tres modalidades: dolor inducido por el ejercicio, la que se produce de manera aguda, súbita, que le llaman el espasmo, la cuca, el tirón, el calambre, tiene diferentes nombres en el argot deportivo. Se trata de atletas que llevan mucho rato con la actividad física, o sea, se presentan atletas, típicamente siempre pongo el ejemplo de un futbolista que después de 90 minutos tiene que jugar tiempo extra y a final del tiempo extra prácticamente ya lleva 120 minutos con una actividad, un volumen y una intensidad muy alta y se presentan dolores que le impiden mantenerse en la actividad. O sea, dolores musculares de un grupo muscular específico, generalmente son en la parte posterior del muslo. Este tipo de dolor hay que diferenciarlo del dolor, o sea, clínicamente me refiero del dolor de la ruptura muscular, que no se presenta en atletas que lleven tanto tiempo con la actividad, sino típicamente en el caso de la ruptura muscular el dolor es agudo, muy intenso también en la cara posterior del muslo generalmente, pero se trata de sprinter, atletas que no calentaron bien o hicieron una carrera muy intensa y entonces sintieron el tirón. En este caso del dolor muscular agudo súbito, que se localiza en un grupo muscular específico, tiene la característica que fue después de una actividad de largo aliento, estuvieron mucho tiempo y se debe, y no se, o sea, no se comprueba lesión anatómica ninguna, ni clínicamente ni por pruebas imagenológicas. Y se relaciona este tipo de dolor con pérdida de sustratos energéticos, con pérdida de electrolitos necesarios para la actividad y se producen entonces estas contracturas abruptas, involuntarias, súbitas, muy dolorosas, con pérdida también sobre todo del líquido de agua. Esa es la causa fundamental de este dolor. Se le ha echado la culpa toda la vida al ácido láctico, pobrecito, ha sido el que ha pagado la consecuencia de estos dolores, pero se sabe hoy en día que no es el ácido láctico para nada el responsable de estas contracturas que se presentan en atletas que llevan mucho rato en la actividad sin una adecuada hidratación y que tiene que ver precisamente con que ha habido una pérdida significativa de líquido y sustratos energéticos y electrolitos. Lo mismo sucede con el dolor muscular agudo progresivo, o sea, tiene la característica de un dolor que se presenta en la actividad. También son deportistas de triatlón o maratonistas, por ejemplo, pero aquí el dolor es más generalizado. Por lo general, el atleta puede termina la actividad y te dice, me duelen hasta los dientes. O sea, no es un dolor muscular agudo regional de un grupo muscular específico, sino que se trata de dolores generalizados en todos los planos musculares. Y aquí también la causa es la misma, o sea, se trata de una pérdida importante de sustratos energéticos. Y se recuperan, son dolores que tienen un buen pronóstico, aunque pueden ser cuadros aparentemente aparatosos, pero que tienen muy buen pronóstico y enseguida cuando se recupera los niveles energéticos y de líquido, enseguida ayuda a desaparecer el síntoma sin necesidad de aplicar manipulaciones que pueden empeorar la situación y sin necesidad de tomar medicamentos ni de ser sometido a equipamiento físico para tratar de aliviar estos síntomas, este tipo de dolor inducido por el ejercicio. Y la tercera modalidad es el dolor muscular de aparición tardía. Es el que todos reconocemos cuando estamos desacostumbrados a una actividad y nos sometemos a realizar una actividad física. Son los conocidos guerreros de fin de semana. Están todas las semanas de manera voluntaria, transitan todas sus semanas y el domingo entonces quieren jugar 3 partidos de tenis de campo. Entonces, al otro día no se pueden levantar de la cama. A eso nos referimos cuando hablamos del dolor muscular de aparición tardía. Es un dolor también inducido por el ejercicio. Aquí sí se ha demostrado que en estos atletas no bien entrenados, que realizan actividades muy intensas, de mucho volumen y mucha intensidad, y aparecen dolores
en días sucesivos puede estar relacionado con microrupturas musculares y liberación de mediadores químicos que son los responsables del dolor. Y ya para terminar, cómo enfrentar estas, o sea, atenuar, como decíamos, la aparición del dolor que limite tanto la actividad, pues yendo a los factores de riesgo. La doctora Anabel hizo su exposición hablando de la forma de prevenir las lesiones. Esto también pudiera estar tratando del mismo tema, como poniendo la atención al calentamiento, a los estiramientos después del ejercicio. Podemos lo que le llamamos el autoajuste, lograr el autoajuste, evitar que se produzcan lesiones por falta de calentamiento, rupturas musculares por falta de calentamiento. Y también esto es plan profiláctico. Siempre cuando tenemos un especialista, un fisioterapeuta que pueda asesorar al entrenador y al atleta haciendo ejercicios y determinadas manipulaciones que puedan provocar correcciones fisiológicas y puedan evitar los dolores osteopáticos, estos que se presentan, ya le digo, cada vez más en el deporte y que pueden resolverse de esta manera, pueden prevenirse de esta manera, pues mejor. Hay que prestar atención a este capítulo de la osteopatía, del dolor osteopático, más de la que se tiene todavía, porque vamos a lograr que el atleta no tenga que pasar por periodos y pausas interminables que conspiran contra su entrenamiento. El uso de la crioterapia también todavía no está bien aprovechada, sobre todo en deportes de largo aliento. Es un tema controversial para los deportes de fuerza. Hay trabajos muy recientes que esbozan que no debe utilizarse cuando se quiere buscar hipertrofia muscular, porque como que contrarresta la ganancia de fuerza, el uso de hielo en entrenamientos de fuerza, el uso de la crioterapia, puede disminuir la testosterona libre que está en periferia y alguna citoquina y por lo tanto interferir en el desarrollo de la fuerza. O sea, en el capítulo de deportes de fuerza, el uso de la crioterapia, todavía no se puede decir que este sea un método que se aconseje en la recuperación, pero sí está demostrado su efecto antiinflamatorio, sobre todo para deportes de resistencia, deportes de largo aliento, en cualquiera de sus modalidades, ya sea a través de gel o de fundas con hielo o los baños de la inmersión, la llamada criosauna, en cualquiera de sus modalidades. Pero sí se ha comprobado su beneficio en este tipo de deporte que se busca o el tipo de entrenamiento que se busca la resistencia aeróbica. El otro tema importante que no se le presta la suficiente atención es lo que hablamos de la hidratación, sobre todo de agua, que es el principal componente que se pierde durante el ejercicio físico, sobre todo en climas hostiles. El agua, el uso de agua y de bebidas isotónicas, las bebidas, las llamadas refrescos deportivos, que tienen su beneficio y también hay sus elementos a discutir, sobre todo con que le agregan mucha glucosa, en fin. Eso es otro tema. Ya también esto sería un capítulo diferente, pero sí indicada en deportes también de resistencia, que pasan de hora a hora y media, después de la hora y media, sí que se pierde sustrato energético. Pudiera estar indicada las bebidas isotónicas, o pudiera no, están indicadas las bebidas isotónicas. No así en deportes de poca intensidad y de poco volumen. A veces se abusa ese tema. En ese tipo de deportes es más recomendable el agua o consumir jugos naturales. Hay muchos casos en la vida, o sea, en deportes, atletas, el caso quizás más característico es de Rafa Nadal, como los componentes de estos electrolitos y la azúcar natural la consume a partir de fruta. Y usted lo ve que en medio de una competencia toma agua y se come un guineo. O sea, priorizar este hábito en los atletas es más sano y tiene mayores resultados, mejores resultados. Y bueno, lo demás, mantener la alimentación sana, preferir los cereales, ya ustedes saben la ventaja que tiene la proteína vegetal, las carnes, también, o sea, los vegetales, las carnes, sobre todo en etapas de crecimiento y desarrollo, para garantizar el desarrollo muscular, en fin. Hasta aquí lo que teníamos. Es muy resumido lo que podemos hablarle de este tema. Y me disculpan los inconvenientes que se presentaron. Muy buena presentación del doctor Emilio Villanueva de Cuba. Muchas gracias. Excelente presentación.
y gracias por toda su colaboración. Muy amable, gracias a ustedes.